Euler Math Toolbox. Euler Math Toolbox, EMT, es un programa matemático que combina herramientas numéricas y simbólicas usando el sistema de álgebra computacional Maxima en código abierto y gratuito. Su idea es similar a MATLAB, pero la sintaxis no es exactamente compatible. El proyecto fue iniciado en 1987 por Grothman, profesor de matemáticas en Alemania que se convirtió en un paquete completo de matemáticas a lo largo de los años. Representar funciones con EMT. El programa utiliza dos ventanas. La pantalla de texto o principal y la ventana gráfica. Se alterna de una a otra con la tecla tabulador. Para representar una función en la pantalla gráfica se utiliza la función plat2d, que como todos los comandos debe escribirse tras el símbolo plat2d. Entre paréntesis debe ponerse la función, el intervalo en x, el título de la gráfica y los nombres de los ejes. Estos elementos deben estar separados por comas. Al final hay que escribir dos puntos, tras el paréntesis. Por ejemplo, plat2d, sin, x, pi, tal igual a función seno, excel igual a x, y a l igual a y. Comando, función, intervalo de x, título de la gráfica, nombre de los ejes x e y. La introducción de comandos debe venir precedida del signo mayor que. Este signo aparece automáticamente en la ventana del programa EMT y no nos tenemos que preocupar por escribir ese símbolo. Lo que se debe hacer es escribir a la derecha del. El comando para dibujar gráficas en dos dimensiones es plat2d. De modo que escribiremos comando seguido de un paréntesis que contendrá los parámetros siguientes y en este orden: expresión de la función, intervalo de x, título de la gráfica, nombre de los ejes x e y. Comando, función, intervalo de x, título de la gráfica, nombre de los ejes x e y. Parámetros para el comando plat2d. Los parámetros se escriben a la derecha del comando plat2d. Los parámetros se escriben dentro de un paréntesis que incluye al conjunto de todos ellos. Plat2d. Los parámetros estarán separados entre sí por comas. Parámetro 1, parámetro 2, parámetro 3, parámetro 4. Finalmente tras el paréntesis debemos poner el símbolo dos puntos. Plat2d, parámetros. La expresión de la función. El primer parámetro debe ser la expresión de la función. La expresión de la función debe ponerse entre comillas. Por ejemplo, la función seno de x, es decir, f, x, igual a sen, x, o y igual a sen, x, debe ser sin, x. Debemos poner comillas. No debemos poner f, x, ni y igual a sino directamente la expresión en x. Por ejemplo, la función y igual a 2x1 la escribiríamos 2x1. Otro ejemplo, la función f, x, igual a senx2 la escribiríamos, x sin, x2. Nótese que debemos utilizar el asterisco para la multiplicación. El circunflejo para expresar una potencia. Y que las funciones con nombre utilizan paréntesis sin. El parámetro del intervalo en abscisas. Debemos definir los límites en el eje de abscisas para la gráfica. Pondremos primero el primer valor de x, y luego el último valor de x que queramos para la representación y estarán separados por comas. Por ejemplo, para representar entre x igual a 5 y x igual a 5 pondremos 5, 5.
Los dos valores de x deben estar separados por una coma. La primera y la última coma sirven para separar este parámetros de otros. Otro ejemplo, pi, pi. Nótese que aquí aparece escrito como pi. El título de la gráfica. El tercer parámetro de Plot2D es el título de la gráfica. Se debe escribir la palabra title, título en inglés, seguido de un signo igual a y el título que asignemos a la gráfica entre comillas. Title igual a título de la gráfica. La primera y la última coma sirven para separar este parámetros de los demás. Los espacios son importantes. Podemos poner el nombre que queramos a la gráfica, pero lógicamente habrá que buscar uno apropiado. Los nombres de los ejes X e Y. Primero el eje de abscisas X y luego el eje de ordenadas Y. Si queremos que el nombre del eje X sea X y del eje Y sea Y, se debe poner Excel igual a X, Y a L igual a Y. El símbolo a la derecha de la X, o de la Y, es una L minúscula L, no un 11. No debemos olvidar las comillas para los nombres de los ejes. Podemos cambiar los nombres de los ejes y poner otras letras, palabras o símbolos. Como ejemplo vamos a representar la función seno, una función lineal y una función trigonométrica más compleja. Empezaremos por Plot2D, sin, x, pi, pi, title igual a función seno, excel igual a x, y a l igual a y. Aquí nos representará la función y igual a sen, x, que debe escribirse entre comillas, igual que el título de la gráfica y los nombres de los ejes. Vemos que para escribir el número pi utilizamos esta forma, pi. Vamos a representar y igual a 2x1 entre menos 5 y 4 como valores de x. A la gráfica la llamaré función lineal. Así que escribiré Plot2D, 2x-1, 5, 4, title igual a función lineal, excel igual a x, y a l igual a y. Y obtengo en la ventana gráfica. Una tercera gráfica. Plot2D. X sin, x2. 5, 5. Title igual a tercer ejemplo. Excel igual a x. Y a l igual a y. Representar funciones con Euler Math Toolbox. Carlos Tejero Peña.